Hidrodinámica es el estudio de los fluidos en movimiento. Y cuando hacemos el análisis de este tipo de fluidos que se encuentran en movimiento, vamos a tener dos tipos básicos de fluidos. Están los fluidos que se conocen como fluidos laminares y el otro es el que se conoce como fluido turbulento. El fluido laminar también se le conoce como fluido o flujo estacionario, mientras que el turbulento es caótico. ¿En qué se van a diferenciar las dos formas de fluido? En la manera como podemos abordar los problemas que se derivan de estas dos clases de fluidos. Para el primer caso, bueno, hagámoslo aquí abajito. Para un flujo laminar, la condición es la siguiente. Para poder explicarla, vamos a analizar la siguiente gráfica o la siguiente figura. Bueno, la idea es que tenemos un fluido, que sería el que se encuentra en azul, contenido en un recipiente, como en una forma de embudo. Y entonces un flujo es laminar cuando las partículas que constituyen ese flujo siguen trayectorias bien determinadas. Por ejemplo, imagine que aquí yo tengo una partícula, llamemos una partícula A, y por acá tengo otra partícula que va a ser una partícula B. Entonces, la idea de flujo laminar radica en el hecho de que si B se encuentra en esa trayectoria que usted está mirando en azul, B pasó también por el punto donde ahora se encuentra la otra partícula A. ¿Qué quiere decir? Que toda partícula que pase por donde se encuentra A, posteriormente va a pasar por donde se encuentra B. Es decir, las partículas siguen unas trayectorias bien determinadas, podríamos decir bien ordenadas. Por ejemplo, si la partícula hubiera estado aquí, hubiera seguido siempre esta trayectoria y cualquier otra partícula que pase por ahí va a seguir la misma trayectoria que sus predecesoras. A eso lo llamamos un flujo laminar. Es un flujo ordenado, es un flujo predecible, porque las ecuaciones de movimiento que siguen las partículas son fácilmente reproducibles a nivel matemático, es decir, podemos formular una teoría que prediga de manera muy precisa el comportamiento de todas esas partículas, que a la larga y a nivel estadístico, pues nos permiten predecir el comportamiento de todo el fluido. Mientras que cuando hablamos de un flujo turbulento o caótico, decimos es que las trayectorias seguidas por las partículas no son predecibles. Por ejemplo, vamos a ver una situación que se tiene en la que se dan las dos cuestiones. Piensa en un cigarrillo, por ejemplo. Mire esta imagen. Imagine que eso es un cigarrillo, sale humo, y la manera como el humo sale inicialmente es ordenada, pero posteriormente comienza a tener un comportamiento mucho más caótico. En este ejemplo, lo que nosotros tenemos es las dos formas de flujo. En esta región inicial tenemos flujo laminar, mientras que en esta región tenemos flujo turbulento. Nosotros nos vamos a restringir en nuestro estudio al análisis de los flujos laminares o de flujos estacionarios, puesto que, como les digo, el comportamiento de ese sistema es mucho más fácil de abordar, podemos predecir ese comportamiento. El problema con el flujo turbulento es que uno requiere de más herramientas matemáticas para poder abordarlo. Las ecuaciones que obtendremos, particularmente vamos a hallar una ecuación que es la ecuación general a la que veníamos tratando, que era la ecuación fundamental de la hidrostática. Vamos a obtener la ecuación fundamental de la hidrodinámica, que básicamente es la ecuación de Bernoulli,
que ya miraremos y ya trataremos un poquito de explicarla, y vamos a deducirla de una manera relativamente sencilla. Para esto entonces vamos a considerar nuevamente el sistema que tenemos en la parte superior, pero vamos a analizarlo aquí abajo. Entonces tenemos nuevamente, ¿no? Tenemos nuestro fluido en el interior de nuestro recipiente con una geometría que nos permite hacer una variación de la sección transversal de área que tenemos aquí. Esto es un antes, esto es un después. ¿Cuál es la idea? Voy a seleccionar una pequeña región del fluido y mire que evidentemente del lado izquierdo viene más fluido, ¿no? Esto no es que esté abierto, sino que estoy dibujando solamente una parte de lo que uno podría mirar, digamos, una especie de manguera que que decrece su sección transversal de área en algún punto. Por ejemplo, imagine que por acá va a salir el agua, por darle una idea, pero viene más agua del lado izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta porción de fluido que yo he seleccionado está rodeada de agua tanto a la izquierda como a la derecha. La cuestión es que el agua que viene desde la izquierda evidentemente está ejerciendo una fuerza, que es lo mismo que decir una presión, desde el lado izquierdo. A esa presión vamos a llamarla presión 1, la que multiplicada por el área de sección transversal, ya aprendimos que presión por área, eso nos da una fuerza. O sea que ese segmento de fluido por el lado izquierdo está sintiendo una fuerza debido al fluido que viene de ese lado, que es igual a la presión por el área. Imagine que la longitud que yo tengo aquí de ese segmento tiene un valor, llamémoslo L1. Y por otro lado, si yo pienso, por ejemplo, en cualquiera de las partículas que constituyen a ese fluido, por ejemplo, imagine que tengo una partícula aquí, voy a asumir que ella viene viajando, porque recuerde que es un flujo en movimiento, viene viajando a una velocidad que vamos a llamar velocidad 1. Y la cuestión es que, por ejemplo, ahora voy a considerar este otro lado que tengo acá, esta parte que tengo aquí. Evidentemente aquí también hay fluido, pero entonces, ¿cómo? De este lado se ejerce una fuerza hacia la derecha, que lo que va a hacer a la larga es que cuando esta porción llegue a este segmento, la va a obligar a que entre en él mismo, en este pequeño segmento. Este también al mismo tiempo, debido a que del lado derecho todavía hay fluido, está sintiendo presión hacia la izquierda, que no necesariamente es igual a esta, porque pues si no, evidentemente habría un equilibrio y en principio no habría movimiento de fluido. Eso implica entonces que acá tendríamos una presión que yo puedo decir que es P2 por el área aquí. Ahora, es claro que esta área no es igual a esta área, porque esta es grande, esta es pequeña. Entonces, para diferenciarla vamos a llamar área 1 y área 2. Ahora, vamos a considerar un instante después. Imagina entonces que un instante posterior, esta porción de fluido se ha movido hacia la derecha hasta, digamos, quedar en esta nueva posición. Pero la cuestión es que al haberse movido esa porción hacia la derecha, ha hecho que una porción que había de fluido acá se mueva también hacia la derecha, ocupando esta otra región. O sea, lo que se movió de aquí a acá es igual a lo que se movió una porción que ve aquí de aquí a acá. La cuestión es que estamos considerando desde el día de ayer o desde la clase anterior que trabajamos con fluidos que son incompresibles, y hay algo importante también que no he mencionado. No estoy considerando fricción. La fricción en los fluidos se llama viscosidad y eso ya lo trataremos más adelante. Como no considero eso, quiere decir entonces que el volumen que se haya desplazado hacia la derecha, esta porción del fluido, va a ser igual al volumen que se desplazó a la derecha esta otra porción. Esta vamos a suponer que tiene una longitud de L2, es decir, la longitud de L2 y la longitud de L1 son distintas porque pues el espaciamiento transversal es diferente, las áreas son diferentes, pero lo que sí tenemos es que como el fluido es incompresible y no considero viscosidad, entonces con muy buena aproximación yo puedo decir que esta o este volumen que tengo aquí
es igual al volumen que ha sido desplazado de este lado. Pero también hay otra cuestión y es respecto a las velocidades. Lo que no puedo garantizar es que la velocidad con la que viajaban las partículas en esta sección transversal de área sea igual a la velocidad de las partículas con la que viajan en esta otra sección transversal de área. Lo que implica entonces que a priori, y la experiencia demuestra que es así, la velocidad aquí es diferente y a esta vamos a llamarla v sub 2. Lo que sí vamos a demostrar más adelante es que realmente esta velocidad va a ser mayor a esta velocidad. Vamos a probar que cuando el área se vuelve más chica, la velocidad se va a volver más grande. Y eso pues va a tener una serie de implicaciones que a nivel aplicativo, que es lo que interesa por ejemplo en las ingenierías, es muy importante. Vamos a analizar matemáticamente cuál es el trabajo que se realiza sobre esta sección por esta fuerza, o sea, sería el trabajo visto desde el lado izquierdo y acá tenemos el trabajo visto desde el lado derecho. Entonces vamos a mirar ese trabajo. Calculemos trabajo. Por definición, recordemos que el trabajo viene siendo igual a la fuerza multiplicada por la distancia que recorra el objeto sobre el cual se está haciendo el trabajo. Entonces es claro para nosotros que la fuerza es esta, presión por área, y la distancia que recorre esta porción viene siendo L1, porque mire que de aquí a aquí ha recorrido es esta distancia. Entonces yo tendría que esto viene siendo igual, llamémoslo W1, a presión 1 por área 1 por longitud 1. Análogamente, desde el lado derecho, tendría un trabajo que es igual a la presión 2 por el área 2 por esta longitud 2. Pero tenga presente que este está en dirección contraria, ¿no? O sea que ella va a tener un signo menos. Tendría entonces menos P2 por área 2 por longitud 2. El trabajo total o trabajo neto que está sintiendo ese sistema, entonces viene siendo igual a W1 más W2. Sabemos que el trabajo es igual a la suma de todos los trabajos que se hacen sobre el sistema, o sea que W sería igual a P1 por A1 por L1 menos P2 por A2 por L2. Recuerde que el menos aparece porque el trabajo 2 tiene un signo menos. Y por otro lado, también hace un momento yo les decía que dado que el flujo es laminar, es incompresible y no consideramos viscosidad, el volumen de este segmento es igual al volumen de este otro segmento. ¿Eso qué implica? Que el volumen de este, que viene siendo igual a longitud por segmento de área transversal, debe ser igual al volumen que tenemos acá abajo, que es el de acá, que sería el área transversal, que en este caso es A2 por L2. Y mire que aquí aparece A1 por L1, que es B1. Acá aparece A2 por L2, que es B2. Si yo a estos dos los llamo simplemente B, eso implica entonces que el trabajo es igual a P1 por B menos P2 por B. Voy a seguir acá abajo. Mire que entonces yo puedo factorizar esa cantidad, ¿no? Trabajo sería igual al volumen multiplicando a la presión 1 menos la presión 2. Ahora, por otro lado, pero tenga presente lo siguiente. Usted sabe que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Como el fluido que estamos considerando tiene el mismo volumen y es el mismo fluido, las dos porciones entonces tienen la misma masa, van a estar caracterizadas por esa condición. Eso quiere decir que yo de aquí puedo despejar el volumen y el volumen quedaría entonces como la masa sobre la densidad, y esto vamos a reemplazarlo en la ecuación que tenemos para el trabajo. Eso implica entonces
que nuestro trabajo viene siendo igual a la masa sobre la densidad multiplicando a la presión 1 menos la presión 2. Y por ahora vamos a quedarnos mientras tanto con esta relación para el trabajo, ¿no? Bien. Ahora tenemos que tener presente las variaciones de energía que pueden haber en ese sistema, porque van a haber variación de energía cinética. Tenga presente que un punto en el fluido que se encontraba aquí, recordemos que estaba viajando a una velocidad v1, y cuando se encuentra acá viaja a una velocidad diferente que es v2. Eso quiere decir que va a haber un cambio en la energía cinética. La experiencia, como les mencionaba, demuestra que esta velocidad es mayor a esta velocidad. Quiere decir que hay un incremento en esa energía cinética. Y ese incremento viene dado simplemente por la relación 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Recuerde que esa es la energía cinética. En este caso sería la del lado derecho menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la del lado izquierdo. La masa evidentemente va a ser la masa de la porción de fluido, o sea, la masa que tengo aquí y la masa que tengo acá. Como les mencioné anteriormente, dadas las condiciones que yo he impuesto, pues las dos masas son iguales, porque estoy diciendo que los volúmenes son iguales, las densidades evidentemente son las mismas porque es el mismo fluido. Por ende, si este y este son iguales, entonces la masa también debe ser igual, porque debe satisfacerse la misma relación. Y un incremento en la energía, pues es la energía final menos la energía inicial, me da cómo es la variación de esa energía cinética o el incremento en esa energía cinética. Para ser claro que sea un incremento, pues utilicemos la letra griega delta. De forma análoga, debemos tener un incremento de la energía potencial. Para esto, tengamos presente lo siguiente. Volvamos nuevamente a nuestro dibujo. Si bien yo considero los dos segmentos como un todo, cuando hablo de la masa puedo estar hablando o puedo estar haciendo referencia al centro de masa, ¿sí? Pero hay que tener presente que este segmento, como este segmento, está constituido por partículas, que es de la manera como yo introduje la temática. Yo les decía que tenía una partícula A en este lado y por acá tengo una partícula B en este otro, siguiendo siempre las mismas trayectorias. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo decir, viéndolo desde la perspectiva de las partículas, que las partículas pues van a estar cambiando sus posiciones relativas a alguna referencia. Por ejemplo, si yo recuerdo desde la mecánica, que cuando defino energía potencial debo definir un cero de referencia y esa referencia la puedo colocar donde yo quiera, porque las ecuaciones de la física no me imponen la referencia en las posiciones. Entonces yo puedo colocar que esto sea el y igual a 0, por ejemplo. Y si yo me fijo en alguna partícula aquí, por ejemplo en este punto A, y pienso en el recorrido que esa partícula hizo, y ya se movió de aquí a acá, por ejemplo, entonces ahora que se encuentre en un punto B, quiere decir que si aquí yo tenía respecto al 0 una posición que era y1, y ahora aquí tengo una posición que es y2, pues evidentemente ha habido un cambio en la posición. Y si recordamos que la energía potencial es igual a la masa por gravedad por la altura, pues aquí yo tenía una energía potencial diferente a la energía potencial que tengo acá. Eso implica entonces que hay una variación en la energía potencial, la cual yo puedo escribir de la siguiente manera. Variación en la energía potencial sería igual a m por g por y2 menos m por g por y1. Ahora, la variación total en la energía, o sea, variación total en la energía, pues sería la suma de estos dos términos que tenemos aquí. Vamos a sumarlos y luego tendremos que hacer un reagrupamiento. Entonces tendría que ser 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más m por g por y2 menos m por g por y1.
Y también nosotros aprendimos de la mecánica que la variación en la energía de un sistema va a ser igual al trabajo total que se esté realizando sobre el mismo. En este caso, este es el trabajo que estamos realizando nosotros. O sea que esto al mismo tiempo debe ser igual a este término que tenemos aquí. Vamos a escribirlo acá abajo entonces. Debe ser igual a m sobre ρ por P1 menos P2. Y aquí evidentemente podemos observar que en primera instancia la masa aparece en todos los términos. Yo puedo cancelar la masa. Se va la masa, se va la masa, se va la masa y se va la masa. Y vamos a proceder simplemente a hacer álgebra. Lo que voy a hacer ahora, en esta ecuación que tengo aquí, es agrupar términos que tengan los subíndices 2 por un lado y los subíndices 1 por el otro. Entonces, hagámoslo. Voy a dejar del lado izquierdo todo lo que tenga 1 y del lado derecho todo lo que tenga 2. Bien, así que voy a analizar primero que todo el hecho de que acá tengo la presión, acá tengo P1, entonces por un lado tendría P1 sobre la densidad y voy a dividir en toda la ecuación sobre la gravedad, quedándome P1 sobre G. Luego tengo este término 1 medio de B1 al cuadrado. Tenga presente que está restando. Como lo voy a pasar al otro lado, pasa positivo. Entonces me quedaría más B1 al cuadrado sobre 2. Y recuerden que estoy dividiendo todo sobre la gravedad. O sea que me queda G. Por otro lado, también tengo este término menos G por Y1. Lo paso al otro lado, pasa positivo, más Y1. Y como dividí sobre la gravedad, pues cancela a este otro. Este término me queda de esa manera. Hagamos lo mismo con los que tienen el subíndice 2. Por el otro lado, mire que yo tengo P2 negativo, ¿no? Cuando lo pasé al otro lado pasa positivo. O sea que me queda P2 sobre la densidad y está siendo dividido sobre la gravedad. De este lado tengo este término que tiene B2 al cuadrado sobre 2. Y es positivo, más B2 al cuadrado sobre 2. Y estoy dividiendo sobre la gravedad. Y finalmente me queda este término en Y2 que ya viene positivo. Y al dividir sobre la gravedad, pues se cancela esta otra. Quedándome más Y2. Y mire lo bonito e interesante de este asunto y de la matemática que estamos obteniendo. Mire que la expresión que tengo del lado izquierdo es exactamente igual a la expresión que tengo, funcionalmente hablando, del lado derecho. Tengo presión sobre densidad por gravedad. Presión sobre densidad por gravedad. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Tengo posición y tengo posición. Es exactamente igual. Lo único que diferencia es que es en un punto diferente al otro. Pero básicamente lo que me permite deducir esta ecuación que acabo de obtener es lo siguiente. Que P sobre ρ por G más V cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Y, donde P, B y Y pueden calcularse en cualquier punto de ese fluido, siempre esto es constante. Eso es lo que me dice esta ecuación, que presión sobre ρ por G más B cuadrado sobre 2G más Y, independientemente si lo calculo en un punto 1, en un punto 2, en un punto 3, en un punto N, no importa dónde lo calcule, mientras el flujo sea el laminar, siempre este término que yo tengo aquí es una cantidad constante. Por eso en 1 es igual a 2. Esta ecuación que acabamos de obtener es la que nosotros llamamos la ecuación fundamental de la hidrodinámica. Bernoulli, realmente. Nos dice el ejemplo que una partícula de agua se mueve a una velocidad de 500 centímetros por segundo bajo una presión de 100.000 líneas por centímetro cuadrado y a una altura de 3 centímetros respecto a una referencia. ¿Cuál será su presión si mantiene la misma altura
pero su velocidad ha variado a un valor de 600 centímetros por segundo. Tenemos entonces los siguientes datos. Nos dicen que la velocidad inicialmente, que la voy a llamar como V1, es de 500 centímetros por segundo, pero esta luego cambia a una velocidad V2 que es de 600 centímetros por segundo. Nos dicen que las alturas son las mismas, o sea, Y1 es igual a Y2 y simplemente vale 3 centímetros respecto a alguna referencia. Y nos dicen que la presión inicialmente era de 100.000 dinas por centímetro cuadrado. Tengo P1 igual a 100.000 dinas por centímetro cuadrado. Estos son los datos que nos está planteando nuestro problema. Luego, pues simplemente tenemos que hacer uso de la ecuación de Bernoulli que acabamos de encontrar. Yo tengo P1 sobre ρ por G más B1 al cuadrado sobre 2G más Y1, y este es igual a P2 sobre ρ por G más B2 sobre 2G más Y2. Tenga presente que el problema nos dice que Y1 y Y2 son iguales. Como son iguales, ellos se pueden cancelar en esta ecuación, porque simplemente es cuestión de hacer el álgebra correspondiente. Quedándonos entonces una ecuación relativamente más sencilla, porque solamente es este término igualado a este término. Pero, como ahora este y este no están afectando porque ya se cancelaron, y si solamente pienso en este término y solo pienso en este término, me doy cuenta que tengo la gravedad aquí, la gravedad acá, la gravedad aquí y la gravedad acá. Como aparece también en todos los términos, lo puedo cancelar. Recuerde que esto es válido únicamente porque cancelé también Y1 y Y2 primero. Bajo ese hecho, la ecuación se me simplificó enormemente y me queda P1 sobre ρ más B1 al cuadrado sobre 2 igual a P2 sobre ρ más B2 al cuadrado sobre 2. Como lo que yo necesito es la presión 2, pues lo único que tengo que hacer ahora es despejarla. P2 sería igual. Como la densidad está dividiendo, va a pasar a multiplicar a todos los términos. Multiplicaría entonces a este término cancelándose aquí, quedándome entonces P1 por un lado, más ρ por B1 al cuadrado sobre 2 menos ρ por B2 al cuadrado sobre 2, porque este término que tengo aquí pasa a restar. Luego puedo hacer un poquito de álgebra. P2 viene siendo igual a P1 y yo puedo factorizar términos semejantes. ρ sobre 2 son factor común de B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Finalmente es cuestión de reemplazar los datos que tenemos. Ya le dejo a usted de tarea pues que haga el reemplazo y que demuestre que la presión 2 es igual a 45.000 dinas por centímetro cuadrado. Es claro que ya es fácil relativamente hablando porque la presión 1 yo la conozco. La presión 1 es de 100.000 dinas. La velocidad 1 y la velocidad 2 las conozco, las tengo aquí escritas. Y la densidad, pues me están diciendo que es agua. Entonces usted ya sabe que la densidad es de 1 gramo por centímetro cuadrado. Perdón, un gramo por centímetro cúbico. Entonces ya tiene todos los datos. Por eso le digo que simplemente es cuestión de reemplazar los datos en esta relación y comprobar que este es el resultado. Retomemos entonces nuevamente este sistema. Recordemos que acá yo tengo una sección de fluido que se mueve una distancia L1 al mismo tiempo que la otra se va a estar moviendo una distancia que es L2. Pero hay que tener presente que en términos temporales, el tiempo que demore en moverse esta distancia, esta porción es el mismo tiempo que demore moverse esta otra porción. Y el argumento que he dado desde el comienzo es que mientras no haya variación de área, esta velocidad es constante y esta velocidad es constante. Eso quiere decir que los segmentos se mueven a velocidad constante, o sea que es lo mismo decir que se mueven bajo un movimiento uniforme. Recuerden que de mecánica usted aprendió que un desplazamiento bajo movimiento uniforme
simplemente es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. O sea que yo aquí tendría que este segmento L1 también es igual a V1 por T, y este segmento L2 también es igual a V2 por T. El tiempo es el mismo, ya lo he dicho, las velocidades son diferentes. Entonces, recordemos al mismo tiempo que los volúmenes V1 y el volumen V2 son iguales. Y el volumen V1 aquí era igual al área por la longitud de L1, acá era igual al área por la longitud de L2. Esta era área 2, área 1. Y tenemos entonces que esto es A1 por L1, y L1 es V1 por T, acá es A2 por L2, que es V2 por T. Como los tiempos son iguales, esos tiempos se cancelan. Yo puedo cancelar este señor con este señor, y entonces obtener por resultado a partir de esto que A1 por B1 es igual a A2 por B2. Mire que lo que he hecho es obtener una relación que haga que funcionalmente la expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha. Es algo similar a lo que obtuve con Bernoulli. Mire que acá tenía que la relación de la izquierda es igual a la relación de la derecha en términos funcionales. Aquí tengo lo mismo, son iguales en términos funcionales, lo que implica entonces que, por lo tanto, el producto entre el área y la velocidad debe ser constante. A esta relación se la conoce como ecuación de continuidad y es de gran aplicabilidad. Eso explica por qué, por ejemplo, cuando usted tiene una manguera, haga de cuenta que usted tiene la manguera con un extremo, digamos, o más bien, con el agujero del extremo de un tamaño apreciable, y usted hace que circule agua por la manguera. El agua sale a cierta velocidad, pero si usted pone su dedo para tapar el agujero, uno que observa que la velocidad del agua se incrementa, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque cuando usted colocó el dedo en el agujero, disminuyó el área. Y al disminuir el área, como este producto es constante, debe aumentar la velocidad, porque necesito que la ecuación de continuidad se satisfaga. Mire, si el área aumenta, la velocidad debe disminuir, y si el área disminuye, la velocidad debe aumentar. Y eso es producido por esta relación, que es la ecuación de continuidad. Ahora, si ya entendimos la parte de la ecuación de continuidad, vamos a analizar también nuevamente la ecuación de Bernoulli. Si yo reescribo la ecuación de Bernoulli de tal manera que analizo una situación en la que las diferencias de las alturas y1 y y2 no sea tan apreciable, es decir, si y1 aproximadamente es igual a y2, entonces yo podría, digamos con muy buena aproximación, decir que estas dos se cancelan en mi ecuación, quedándome entonces que este término es igual a este otro término, que bajo esta condición entonces es lo mismo que escribir que P sobre ρ por G más B cuadrado sobre 2G es una constante. Bajo esa condición, cuando no hay una variación muy apreciable de las alturas. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar lo siguiente, mire, yo tengo que esta cantidad es constante, ¿sí? Al mismo tiempo tengo que la densidad del fluido es constante, la gravedad es constante bajo estas condiciones, y yo puedo jugar con estas dos. Como esto y esto es constante y esto es constante, entonces, si la presión aumenta y necesito que esto mantenga constante, la velocidad debe disminuir. Y por el contrario, si la presión disminuye, como necesito que esto es constante, la velocidad debe aumentar. Eso es para garantizar que esta ecuación siempre se cumpla. Entonces aquí también deducimos algo similar a lo que deducíamos en la ecuación de continuidad. En la ecuación de continuidad, ¿qué decíamos? Que si el área aumenta, entonces la velocidad disminuye, y si el área disminuye,
entonces la velocidad aumenta, pero esto es por ecuación de continuidad. Acá, por ecuación de Bernoulli, tenemos que si la presión aumenta, implica que la velocidad debe disminuir, y por el contrario, si la presión disminuye, implica que la velocidad está aumentando. Esto es muy importante porque explica muchos fenómenos. Uno de los fenómenos que se explica es el principio de sustentación del ala de un avión. Si nosotros pensamos cómo es el perfil del ala de un avión, usted va a observar que tiene el siguiente perfil. Y este perfil es hecho de esta manera precisamente para garantizar variaciones en la velocidad del fluido, que en este caso es el aire. Cuando yo tengo aire, el aire va a estar fluyendo. Si supongo inicialmente que el avión se está moviendo en esta dirección, entonces respecto a ese movimiento, el aire se mueve en esta dirección. Entonces, el aire se va a topar con el ala, que viene siendo al final de cuentas un obstáculo, y va a hacer, o más bien, va a describir una trayectoria diferente a la que está por debajo del ala. Esta manera de diseñar el ala es porque usted lo que garantiza, al final de cuentas, es que la velocidad con la que se mueve en la parte superior el fluido es mayor a la velocidad con la que se mueve en la parte inferior. Es decir, usted garantiza con ese perfil que B sub S sea mayor que B sub I. Y si eso es así, por esto que les acabo de decir que viene de Bernoulli, si la presión, perdón, en este caso sería así, ¿no? Si la velocidad es más grande, la presión debe ser más pequeña. Es al contrario. O sea que eso implica que la presión en la parte superior debe ser menor que la presión en la parte inferior. Y como lo que estamos diciendo es que esta presión acá es superior a esta, de acuerdo a esto, ¿no? La parte superior en presión es menor que esta, que es lo mismo que decir que esta es superior a esta otra. Entonces yo tengo más presión por debajo del ala que por arriba. Y eso al final de cuentas lo que implica es que el avión se vea sustentado, porque al tener una presión más grande abajo que arriba, lo que hace es que al final de cuentas el ala empieza a subir y es lo que permite que el avión vuele. Definamos flujo del fluido, o simplemente conocido más que todo en ingeniería como el caudal. Y la definición es muy sencilla, ¿no? Normalmente se utiliza para el caudal la letra Q y se define como una relación entre el volumen, voy a colocar vol para no confundirlo con velocidad, el volumen al que se está moviendo el flujo siempre que sea laminar respecto al tiempo. O sea, por ejemplo, en términos de unidades sería cuántos centímetros cúbicos por segundo, ¿no? Y también usted puede demostrar que en términos de unidades puede expresarse como el producto entre la velocidad por el área. Cualquiera de estas dos relaciones es válida para el caudal o flujo del fluido laminar. Mire que eso es muy importante porque cuando uno está tratando con un flujo laminar, implica que el caudal siempre debe ser constante, porque mire que el caudal es igual al producto de la velocidad por el área, pero estamos diciendo que por ecuación de continuidad, la velocidad por el área es una cantidad constante. Entonces, como conclusión, podemos deducir que para un flujo laminar siempre se va a tener un caudal que es constante. Realicemos un ejemplo aquí. Me dicen que se practica un orificio circular de 2.5 centímetros de diámetro en la pared lateral de un gran depósito de líquido y a una profundidad de 6 metros por debajo del nivel del agua. Nos piden calcular la velocidad de salida del agua, el caudal y la presión hidrostática sobre el área en la que se realizó el agujero, y pues se especifica que obviamente sería antes de que este fuese realizado, porque una vez está hecho ese agujero pues ya no hay una situación hidrostática sino hidrodinámica. Entonces comencemos. La idea del problema, lo que se nos está planteando, es relativamente sencillo.
Se supone que tenemos un depósito en el que se puede almacenar líquido, asumimos que es agua en principio, y entonces en el depósito a una cierta profundidad, por ejemplo, supongamos aquí, por dar una idea, se realiza un agujero. Puede ser más abajo, o sea, o más bien, podría ser esto más profundo realmente, pero la idea es que entre el lugar donde hacemos el agujero y el lugar donde se encuentra el orificio, simplemente hay una altura o profundidad, como quiera verlo usted, de 6 metros. Me dicen que ese agujerito que nosotros tenemos ahí tiene un diámetro, haga de cuenta que usted está haciendo un zoom, entonces tiene un diámetro de 2.5 centímetros. Y bueno, no nos están dando más datos para poder calcular lo que nos están pidiendo. Entonces, la primera parte, para calcular la velocidad del agua, aquí vamos a asumir algo. Mire que se nos dice que el depósito es grande, ¿no? Nos dice que es un gran depósito de líquido. Y al mismo tiempo, el agujero que estamos mirando es realmente pequeño, porque son 2.5 centímetros, pero si el depósito es muy grande, quiere decir que a la larga, si bien yo voy a tener un fluido saliendo de esta sección con una cierta velocidad, yo puedo entonces considerar que la velocidad de salida del agua es relativamente grande comparada con la velocidad a la que el fluido en esta posición comienza a descender. Porque piénselo, imagine la situación. Haga de cuenta que usted tiene un recipiente relativamente grande y acá un huequito tan pequeño que parezca un punto. Entonces, el agua si bien sale a cierta velocidad acá, la velocidad con la que decrece ese nivel, que podría ser lo mismo que decir que la velocidad con la que se mueve el fluido en este punto, es tan pequeña comparada con esta, que yo en principio puedo asumir prácticamente que aquí la velocidad muy aproximadamente es igual a cero. Es una aproximación, pero que la experiencia demuestra que funciona y que da muy buenos resultados. O sea, lo que predice la teoría realmente en la experiencia funciona. Entonces, ¿qué tendríamos bajo esa situación que yo le estoy mostrando a usted? Que respecto a esta referencia, el agua que se encuentra aquí, ese nivel, está a una cierta distancia, está a una cierta altura. O sea que aquí yo puedo decir que se tiene una energía potencial que evidentemente pues ya sabemos que sería gravitacional por estar a una altura m por g por esa profundidad, que en este caso recuerde que h es la profundidad, nos están diciendo que h son los 6 metros, mientras que en este otro lado, como estamos sobre la referencia, he colocado mi referencia 0 aquí, solamente tendría en esta posición energía cinética. O sea que en este punto tengo solo energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como en este sistema se debe satisfacer la ley de conservación de energía, pues la energía inicial y la energía final deben ser las mismas. O sea que tendríamos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado debe ser igual a la masa por la gravedad por esa profundidad. Entonces, masa se va a cancelar con masa y lo único que tenemos que hacer es despejar la velocidad, que como está al cuadrado, pues hay que sacarle la raíz cuadrada, dándonos raíz de 2 veces la gravedad por esa profundidad. Y mire lo interesante de este asunto. Esta velocidad raíz de 2g por h tiene una expresión que es exactamente igual a la velocidad con la que llegaría al suelo un objeto que cae desde una cierta altura h. Entonces, el fluido se comporta como si fuese un objeto que cae en caída libre.
A este resultado se le conoce como el teorema de Torricelli. Entonces mire que ya tenemos la velocidad que nos están pidiendo, es obtenida reemplazando los datos, ¿no? Porque tenemos 2 es constante, gravedad vale 9.8 y h son 6 metros. Cuando usted reemplaza esos datos, puede demostrar fácilmente que le va a dar 10.84 metros por segundo, simplemente haciendo el reemplazo. Vamos para la parte B. En la parte B del problema se nos estaba pidiendo el caudal. Entonces, en este caso, yo tengo dos opciones, dos fórmulas que puedo utilizar. Como tengo velocidad y me están dando el diámetro del agujero, puedo utilizar la segunda relación. Es decir, la relación en la que se me presenta que el caudal es igual a la velocidad por el área. Esa es la relación que voy a utilizar yo. Entonces, Q viene siendo igual a velocidad por área, que sería entonces velocidad, y el área, por ser un agujero que estamos asumiendo circular, entonces va a ser el pi por el radio al cuadrado, que viene siendo el diámetro sobre 2 elevado al cuadrado. Recuerde que el radio es la mitad del diámetro y el dato que se nos presentó a nosotros es del diámetro, 2.5 centímetros de diámetro. Entonces también solo es cuestión de reemplazar, evidentemente el diámetro habría que pasarlo a las unidades respectivas. Le dejo a usted de tarea demostrar, simplemente es hacer uso de la calculadora, de que el caudal sería igual a 5.32 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y finalmente, la parte C del problema, vamos a mirar qué era específicamente. Me dicen la presión hidrostática sobre el área del agujero, o sea, la presión que se tiene en esta área cuando el fluido todavía no salía, es decir, cuando no estaba realizado el agujero. Simplemente es asumir como si él se encontrara en una situación estacionaria, y para ello entonces tendríamos que hacer uso de la ecuación fundamental de la hidrostática. Recordemos que eso es P igual, en este caso pues aplica con presión atmosférica más la densidad por la gravedad por esa profundidad. Pero tenga presente que nos piden únicamente la presión debida al agua, o sea, no vamos a tener presente la atmósfera. Para este caso entonces tendríamos que tener la presión solo del fluido, que es la densidad por la gravedad por la profundidad. Porque recuerden que en las clases anteriores yo les explicaba que esto es presión manométrica, ¿no? Cuando no considero la presión atmosférica, solamente me limito a la presión manométrica. Si quiere escribamos esto así como para que seamos más claros, presión manométrica, porque eso es realmente lo que nos está pidiendo el problema. Tenga presente que los datos ya los conocemos, la densidad pues es agua, habríamos que reemplazar simplemente 1000 kilogramos por metro cúbico, G es la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y H nuevamente son los 6 metros. Como esos datos ya los conocemos, solamente debemos reemplazar los datos en la calculadora y obtendríamos que la presión que nos están pidiendo tiene un valor de 0.59 bares. Obviamente después de hacer las conversiones respectivas que usted tiene por tarea demostrar.